Juan Antonio, 10 años ya de máster de Colegio de Farmacéuticos en Gestión. En estos 10 años, ¿has visto una evolución por parte de los participantes en cuanto a conocimiento sobre la fiscalidad de la farmacia o seguimos igual de despistados? Bueno, sí que hay una evolución, hay una evolución en sobre todo la predisposición que tiene el alumno. Quizá antes era un tema agrio, aburrido, árido, desconocido, todo eso que tú comentas, y ahora se considera un valor importante, ni muchísimo más el que más, pero un valor importante, ¿no? La actualidad de cada día, la gente compra el periódico y cuando pasa algo se habla de impuestos, ¿no? El sábado pasado, cualquier día. Entonces yo creo que sí, la gente está un poquito más predispuesta. Siempre hemos asociado la fiscalidad con algo negativo. Y yo cuando hablo del máster siempre digo que la fiscalidad tiene que existir en todo caso y sobre todo lo importante obviamente es cumplir con las obligaciones que tenemos en la farmacia. Pero también añado que en el máster tú das una serie de pistas para que dentro de la legalidad obviamente sí que se pueden hacer determinados aspectos, se puede hacer determinadas acciones para que fiscalmente nos resulte mejor. Sí, es muy cierto lo que comentas, porque además en épocas como la actual, en la que la inspección tributaria, pues digamos, se entretiene, vamos a decirlo así, con algunos sectores empresariales, como el nuestro, por ejemplo, pues hay que estar muy al día, porque no solamente valen los consejos y estructuras que tú les planteas a los farmacéuticos en el máster de 2010, ni en el de 2015, sino que también son necesarios actualizar todos estos conocimientos, ¿no? Y la verdad es que sí, existen recursos para, moviendo ficha, obtener un resultado fiscal. Como conclusión, si tú estás delante de tus impuestos y les pides con los brazos cruzados, quiero pagar menos, pues no pasará nada. Entonces, si haces algo, igual sí que puede ocurrir algo. Y es lo que pretendemos, abrirle las posibilidades en el máster a que cada uno, dentro de su configuración de farmacia, encuentre una válvula de planificación fiscal. Aprovecho que estoy contigo porque hacéis un informe fantástico cada año y no solo vamos a hablar de fiscalidad, si te parece bien, sino los números generales, la fotografía general de la farmacia española. Te pregunto 3 datos que tienes en la cabeza, seguro. ¿Cuál es la facturación media de la farmacia española en este momento? Sí, la facturación media está entre unos 500, 550.000 euros. El margen antes de impuestos que nos queda es alrededor de... Muy forma media, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero podemos decir que es un margen que puede estar entre un 29, 28, 30%, esa horquilla sería. ¿Incluye el salario que nos podemos poner sería en la el margen farmacia, bruto, ¿no? Vale. Sería el margen bruto, ¿no? Vale. Si luego bajamos a relatar todos los gastos, ¿no? Puede quedar... Había tiempos en los que el margen neto antes de impuestos era un 12, era un 13, era un 14, era un 15. En el último informe que presentamos, los márgenes promedio netos más altos eran de 8,5, 9%. Luego llega el tijeretazo del IRPF y esto puede quedarte en un 7, un 6. Por lo tanto, hay que explicarle bien tanto al alumno como a la opinión pública que el beneficio neto de la farmacia a lo mejor es un 6% de las ventas. ¿Es la realidad? Sí, pero esa realidad a veces no se traslada a la opinión pública. Pues yo creo que es interesante. ¿Hay diferencias o diferencias notables entre una farmacia rural en la ciudad urbana y turística? Sí, por supuesto. Hay grandes diferencias, pese a que la estructura económica es la misma, pero, por ejemplo, toda la actuación por parte del gobierno con sus reales decretos es completamente distinta. Las ventas de la seguridad social, por ejemplo, en zonas turísticas es mucho más baja, por lo tanto el Real Decreto impacta menos, los posibles impagos impactan menos también. Claro. Y luego la estructura de personal también es diferente, porque durante 3-4 meses, ¿no?, en este tipo de farmacias hay una contratación muy elevada, precisamente a veces... pues zonas turísticas, dices. Sí, zonas turísticas. Y bueno, pues evidentemente la estructura es distinta. A nivel rural, bueno, el servicio sanitario que cumple la farmacia rural y esa capilaridad que hay en todo el territorio español, pues es básica, pero también es verdad que es una farmacia de difícil continuidad a nivel económico, ¿no? Vemos que en nuestros últimos datos las farmacias que facturaban menos de una cantidad al año, en nuestro caso eran 300.000 euros al año, que hay muchas, son las que sufren, que son muchas rurales. Vemos que estas es que siguen en la debacle de bajada de datos, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que son indispensables para el sistema, pero creo que su viabilidad económica pues, es un poco más comprometida. Difícil. Más comprometida, muy bien. Sí, sí. ¿El número medio de personas que trabajan en una farmacia está alrededor de...? Está alrededor de 3 y 4 personas, 3 más 3 que otra cosa. Y bueno, la verdad es que sí que notamos como un aspecto importante, que también tratamos mucho en el máster, dentro de las reducciones fiscales. Ha habido un incentivo muy interesante desde el año 2009 al 2014, que ha sido la reducción del 20% del rendimiento por mantener empleo en la farmacia. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que en 2015, pese a la petición de todas las organizaciones empresariales, incluida la colegial farmacéutica, la autoridad fiscal ha decidido no ampliarla. Por lo tanto, el empleo no es que esté en peligro, pero sí que es verdad que, por ejemplo, una frase de un farmacéutico en el año 13, en el año 14 podría ser: Juan Antonio, ¿continúa esa reducción? Sí. Bueno, pues igual, ¿cuánto me ahorro? Tal cantidad. Bueno, pues igual tengo a la persona, dará un mayor servicio, yo me ahorro una cantidad. Eso desde enero no está. No digo que influya directamente al empleo, pero igual se han tomado decisiones a raíz de esto. Es importante. Volvemos a la fiscalidad que estás hablando de ella ya. Sí. Si pudieras resumir o decirnos 2, 3, iba a decir trucos tampoco, pero realidades en cuanto a ahorro fiscal, por supuesto, repito, dentro de la legalidad sí, vigente, por supuesto. ¿no? Por ejemplo, te digo alguna situación, sí, claro. Me contestas si no o depende. O por dónde, claro. Típica pregunta. Sí. ¿El vehículo puede pasar a través de la farmacia? ¿Gastos del vehículo de gasolina, parking, etcétera? Bueno, realmente es un tema poco pacífico, por hacer más divertido esta conversación. Es poco pacífico ante la agencia tributaria. El vehículo en muy pocas ocasiones en una oficina de farmacia podría ser deducible y no podemos generalizar su deducción. Podríamos encontrar en el caso de un contrato firmado con una residencia en la cual exige el transporte, no voluntariamente, o podríamos hablar también de un caso de una farmacia con una farmaciola o botiquín en la cual es necesario también el transporte. Para hablar en plata, vamos a decir que no es recomendable deducir el vehículo en la farmacia. Esta es mi farmacia, compro el primer piso, el altillo de la farmacia para ampliar y tener almacén. Sí. ¿Lo puedo incorporar? ¿Puedo obtener una deducción fiscal en todo ello? Por supuesto, por supuesto. Eso sí que es una cosa que hemos de extender más a los compañeros, y es que muchas veces incluso por necesidades de instalación, sabes que hay veces que hay farmacias muy pequeñas que quieren poner un robot y la única fórmula es ponerlo en el piso de arriba, ¿no? La agencia tributaria admite que aparte de la superficie de actividad económica, haya una superficie de almacén o haya una superficie, un local que esté directamente afecto. Por lo tanto, la adquisición de ese local, el alquiler de ese local, la imposición de ese local, todo eso puede ser deducido si se demuestra que está afecto a la actividad. Evidentemente está relacionado con la actividad profesional. Está relacionado con la actividad profesional y no estamos diciendo que está el robot y hay otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, en la vida hay que hacer las cosas bien. Si quiero incorporar a una persona, ¿qué es mejor hacerlo en diciembre de este año o en enero del año que viene? Bueno. ¿Afecta? Bueno, aparentemente no, pero es una buena pregunta, porque como ahora mismo estamos sometidos al devenir de los señores de los impuestos, ¿no? Que nos dicen, mira, hacemos una reforma fiscal y la comenzamos en enero de 2015 y en 2016 habrá otro golpe, ¿no? Pero ahora en verano, pues bueno, debe ser por el verano, ¿no? Pues entonces, no, donde dije digo Diego. Y entonces, lo que iba a ocurrir en 1 de enero del 2016 ocurre ahora. ¿Va? Y si ocurre ahora, ¿qué pasa? ¿No? Pues diseñamos la palabra mágica, una tarifa intermedia. ¿Vale? Una tarifa intermedia, pues, aunque no sea exactamente lo que me has consultado, pero imagínate, si una persona iba a vender la farmacia, que también hablamos en el máster de esto, se habla de todo. Sí, claro. Si una persona vende la farmacia en el año 2014 pasado, era un 27% de tributación. Pudimos aconsejar, por ejemplo, que en el año 2015 ha bajado un 24%. Es un buen consejo se traduce a veces en 30.000 euros, ¿no? Entonces, bienvenido sea. Bienvenido sea, ¿no? Una clase del máster, ¿no? Bueno, y el gobierno dijo, y en 2016 ese 24% baja al 23%. Vale, pues ahora lo que han diseñado es decir,
ni tú ni yo. Durante todo el 2015 hay una tarifa del 23,5. Bueno, incorporar a una persona, realmente incorporar a una persona, a veces los asesores fiscales se nos va a la cabeza y optimizamos el ahorro fiscal y no pensamos que una farmacia también es una empresa. Incorpora al farmacéutico como tú lo decidas. Lo que pasa es que si, por ejemplo, tienes asociado un proceso de inversión inmediato a la entrada del farmacéutico, pues a lo mejor vendría bien planificarlo, porque hay una libertad de amortización que está asociada a la creación de empleo. Entonces, si tú vas a hacer una gran reforma en la farmacia y tienes pensado contratar a alguien, va bien que te dejes aconsejar, porque a lo mejor te interesa más contratarla después de la reforma que antes de la reforma, ¿no? Claro, Eso claro. son pequeños. Está vinculado. Sí, está vinculado, está vinculado. Otra pregunta que muchos compañeros te hacen en el máster es si es conveniente el dar de alta una SL en la parte de la parafarmacia. Ya de entrada decimos que es muy complicado, Sí, porque tendrías que tener incluso 2 facturas de la luz, etcétera, etcétera. Evidentemente no es la panacea, eso hay que responder. Durante cualquier compañero te lo puede decir, no es la panacea impositiva el crear una SL, y sí, es verdad, hay que someterlo un poco al criterio de cada farmacia, ¿no? A veces te encuentras, por ejemplo, farmacias recién compradas en las que ya crean una SL, ¿no? Dices, bueno, visto desde aquí, dices, si tienes un gran fondo de comercio que amortizar y puedes originar que los impuestos sean negativos o a devolver vía planificación fiscal, ¿no? ¿Para qué creas una SL que no va a tener fondo de comercio, ¿no? Va a tributar más, ¿no? Yo creo que puede haber muchos errores que precisamente matizamos bastante, ¿no? Aquí en las reuniones con los alumnos, ¿no? No es que no sea la medida oportuna, es que hay como decía pues el poeta, un momento oportuno, ¿no? Entonces hay que analizar, que sea un poco difícil, esa poesía fiscal, ¿no? Y decir, bueno, la estrategia oportuna en el momento oportuno. Estoy un poco plagiando a Machado, pero sería de esa forma, ¿no? Entonces sí que la SL es una buena situación para situaciones de mucha venta libre, situaciones, por ejemplo, de fondo de comercio completamente amortizado, situaciones de grandes inversiones en la farmacia, posibles estrategias de IVA, de devolución, pero como siempre, la agencia tributaria no para, es decir, es un motor que cada año va actualizando sus criterios, y donde hoy decimos que a lo mejor es una buena estrategia, dentro de un año y pico, la agencia tributaria toma una deriva de inspección de ese tipo de actuaciones y no es que las anule, pero nos hace reconvertirlas, ¿no? Entonces la fiscalidad, lamentablemente, es un tema muy movidito. Pero sí, la SL puede ser una estrategia de fiscalidad a valorar. Incluso creo que tú has hecho un estudio de una facturación mínima, sí, a partir de la cual podría ser razonable tenerla, ¿no? Solemos recomendar pues, que haya una mínima facturación, en torno a 200, 250.000 euros, pero como un punto... Sí, pero... No, al año, estamos diciendo al año. Pero sí que es verdad que es un punto a valorar para la decisión. No es un punto de, vale, o sea, no es un checklist de clicar y ya está. No, bueno, clico, bueno, vale. Ahora, ¿qué más? Pues mira, tengo el local. ¿Es mío o no es mío? Uy, es que no es mío, esto era un contrato de alquiler. Ah, y entonces en el contrato de alquiler, ¿a nombre de quién está? Claro. Está a nombre de Juan Carlos. Claro. Vale, el contrato tiene una cláusula que no permite el subarriendo, y aquí voy a poner una SL, vamos a hablar con el propietario. Ah, pero es que el propietario, si dice eso, igual saca la hacha de guerra y te sube 300 euros más el alquiler. Es decir, hay que valorarlo todo. Hay que valorarlo todo, y además en fiscalidad no hay una Biblia, se podría decir, ¿no? Entonces hay que valorarlo. Si nos puedes hacer un resumen de 3, 4 cosas o áreas que vamos a aprender si venimos a tus sesiones en el máster de gestión del colegio. ¿Cuáles son las áreas? Bueno, primero hay que venir con un poco de ánimo, porque venir, ya sabes que estar ahí unas cuantas horas hablando de fiscalidad, hay que venir con ánimo, pero bueno, yo prometo alguna sonrisa, ¿no? Entonces, áreas interesantes para aprender. Vamos a entender que la fiscalidad ya no es, digamos, una obligación, sino que es una parte de nuestra gestión diaria. Vamos a prever y planificar, y vamos a evitar los sustos fiscales, los sustos en las pelis de terror. Pero viniendo al máster vamos a tratar de implementar dentro de la farmacia una mecánica de planificación fiscal. ¿De altos vuelos? No, de farmacia. Pero es que se puede. Vamos a simular, vamos a prever, vamos a valorar. ¿Para qué? Para que las decisiones, el farmacéutico, no sea una persona ignorante de la fiscalidad. En mi profesión... Y sin sobresaltos, además. Y sin sobresaltos, pero en mi profesión
me dedico a una área bastante importante, al tema de la inspección fiscal. Y a veces en ocasiones te encuentras que el farmacéutico te dice, no, es que yo esto, como es lo que ha puesto mi asesor en la declaración de renta, pues ya lo consideré lo mejor. Esto vamos a evitarlo en el máster. Vamos a hacer que el farmacéutico, la farmacéutica, mire sus papeles, sepa lo que está declarando. No tiene por qué saber el mecanismo de liquidación, pero sepa lo que está declarando, porque la ignorancia no te exime de tu responsabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponerlo en su justa medida, ¿no? El farmacéutico seguirá siendo farmacéutico, viniendo a estas clases, ¿qué encontrará? Encontrará un punto de partida en la fiscalidad y un punto importante en su gestión diaria. Pienso que es un poco el resumen. Además, tú sabes muy bien que nos valoran constantemente y las notas que sacas van en esa línea. De hacerlo muy bien, con alegría, además sin asustar, pero sobre todo lo más importante, planificar para que sepamos cómo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Bueno, creo que además los fórum que se realizan durante todo el ejercicio, pues sirven un poco para también reciclar, actualizar, y que estos antiguos alumnos pues vayan viniendo y vayan actualizándose. Yo creo que es un complemento muy perfecto a las clases del máster. Muy bien. Gracias, Juan Antonio. A ti.